Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cartas desde Thornfield. Por si os habéis olvidado, porque ha pasado mucho tiempo desde que grabamos el último podcast, aquí está Connec. Hola. Y yo soy Secretos Literarios y sí, hemos cambiado el nombre del podcast porque, bueno, a fin de cuentas aquí somos dos y no era justo que solo llevase mi nick. Dicho esto, volvemos a la carga con este episodio en el que os vamos a hablar de autoras. Como ya hicimos en el Recomendando Autoras 1, Connec ha seleccionado 3, yo he seleccionado otras 3 y os vamos a recomendar un libro de cada una. Arrancamos. Como yo tengo a la autora, creo, más antigua, voy a tomarme el lujo de empezar yo. Venga. Esta es una autora muy conocida, alrededor de la cual giran algunas ideas un tanto incorrectas, que es Jane Austen. Jane Austen fue una autora británica que vivió durante la época de la Regencia, aunque por algún motivo, supongo que por cercanía a la época, sí, de que es de la época victoriana, pero no, y que está considerada como una de las autoras clásicas por excelencia. Nació en 1775 en Hampshire, en el seno de una familia burguesa agraria, siendo su padre un reverendo con una gran biblioteca, de la cual disfrutaban todos y cada uno de los miembros. No solo eran ávidos lectores de novelas, sino que llegaron a hacer representaciones teatrales en la rectoría. Tras esto, Jane escribió para sus familiares Juvenilia, que eran parodias de la literatura de la época. Entre 1795 y 1799 empezó las primeras versiones de 3 de sus novelas, entre las que se encontró Orgullo y Prejuicio, obra que su padre intentó publicar, pero que fue rechazada por el editor. ¿Cómo no? Suele ocurrir. Sí. Durante esta época tuvo varios pretendientes, y no solo uno, como se suele creer, pero ninguno de ellos terminó en boda y no llegó a casarse nunca. En 1805 murió su padre y sin marido que la sustentase, tanto ella como su madre y su hermana se vieron en una posición económica bastante precaria. Se trasladaron primero a Southampton, o como se pronuncie, y posteriormente a Chawton, donde su hermano Edward las acogió en una pequeña casa situada dentro de sus propiedades, lugar en el que Jane volvió a escribir. Revisó Sentido y Sensibilidad, que fue aceptada por un editor y publicada de forma anónima, con una única anotación que ponía Vaya Lady, como venga, haciéndose famosa y difundiéndose su identidad. Luego vinieron Mansfield Park y Emma. Un año después de comenzar Persuasión, que fue en 1815, empezó a encontrarse mal. Y ya en 1817, cuando estaba escribiendo Sanditon, su estado de salud no le permitió continuar con esta obra que estaba comenzando. Ese mismo año murió a la edad de 41 años. 2 de sus novelas, Persuasión y La abadía de Northanger, fueron preparadas por su hermano Henry y se publicaron a finales de 1817, a título póstumo, obviamente. Tiene 6 novelas, a saber, Sentido y Sensibilidad o Sensatez y Sentimiento, como queráis llamarla, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y Persuasión. Luego también tiene sus cartas y sus novelas cortas, que son Lady Susan y Los Watson, que Los Watson también estaba incompleta, aunque la terminó su sobrina, y Sanditon, que ya está incompleta de todo. Y también tiene relatos. Aunque Jane Austen está encasillada dentro de la literatura romántica o literatura para mujeres desde hace dos siglos, ¿no? Sí, fue el bicentenario de Jane Austen hace poco. Ella lo que realmente hacía era una crítica a la sociedad de la época y sobre todo a la importancia que se le daba a casarse, pero casarse bien, no con cualquiera,
Se dedicó a representar sus experiencias en el marco de su estatus social y observando con detenimiento el funcionamiento de las clases, pero siempre con ese toque irónico, sin perder un ápice de realismo y costumbrismo. Ahora, ¿qué libro recomiendo? Obviamente lo lógico sería decir Orgullo y Prejuicio. Es la novela más famosa. Pero claro, o sea, tú dices Jane Austen, lo primero que se te viene a la mente es Orgullo y Prejuicio, pero justamente porque es tan conocida y yo creo que todo el mundo debería leerla y que por sí sola se recomienda, no necesita que nadie lo haga, voy a recomendar una novela que a mí me gustó mucho, que es justamente Sentido y Sensibilidad, Sensatez y Sentimiento, depende de la edición que escojáis. Me parece una novela muy accesible en cuanto a su descripción del impacto que tiene la personalidad cada uno en el camino que esa persona va a recorrer. Esta historia empieza con una muerte, ya de entrada, la del cabeza de familia de los Dashwood. Este trágico suceso deja a la señora Dashwood y a sus 3 hijas, Elinor, Marianne y Margaret, en una situación económica nada favorable, pues el patrimonio, incluida la finca en la que viven, pasa a ser propiedad de John Dashwood, el único descendiente varón e hijo del primer matrimonio del fallecido. A pesar de que éste le había prometido a su padre ayudar en todo lo posible a su madrastra y hermanas, pronto se ve influenciado por el egoísmo de su esposa. Así que los Dashwood deciden marcharse de allí y mudarse a Barton, cuyo casero es un primo lejano que pone a su disposición una casita a cambio de una renta muy baja. Esto, unido al buen carácter de las 4, les permite acomodarse bien en su nueva residencia y llevar una vida pacífica y agradable. Además, la cercanía con la vivienda de su primo favorece el contacto entre las 2 familias y los conocidos de los Middleton, que son los familiares, con lo cual tienen un buen grupo social con el que tratar. Así, entre encuentros casuales y algún accidente desaventurado, se abren unas nuevas posibilidades, tanto ventajosas como desastrosas, para Elinor y Marianne, que van a experimentar de primera mano las consecuencias del amor. Elinor, con su carácter más sosegado, se enfrenta a estas circunstancias interiorizando sus sentimientos para que estos no afecten al resto, y trata de mostrar comprensión ante los hechos. No se deja dominar por completo por su amor hacia Edward Ferrars, el cuñado de su hermano, pero eso no quiere decir que sea fría o puramente racional, sino que no se abandona al dolor y la desesperanza. Es más sensata. De ahí el título. No, en verdad no. Pero bueno. Por su parte, Marianne es una explosión de emociones. Es muy expresiva y no duda un segundo en mostrar sus sentimientos, sean estos de alegría, amor, tristeza o dolor. Ella lo da todo. Esto hace que todo le afecte con mucha intensidad, hasta tal punto en el que su salud puede verse comprometida. Este compendio de características se ven muy marcadas en su relación con Willoughby, el galán que la pretende y conquista el corazón de la joven. Ambas hermanas, aunque distintas en personalidad, recorren un camino cuyo final es prácticamente el mismo, si te fijas. Pues como veis, es una novela muy costumbrista, en la que los personajes, a mi parecer, están muy bien construidos y analizados, y que además evolucionan a lo largo de la trama. Además, aunque hay romance en la historia, Austen lo emplea como base para resaltar la hipocresía y la falsedad de la época, en la que lo primordial era la renta que poseía cada persona, y el amor pasaba a ser algo que estaba en un segundo plano. También nos muestra esas reuniones en las que se dedicaban a cotillear e intentar emparejar y se entregaban a la adulación. Y esa es básicamente la historia de Sentido y Sensibilidad. Ya os digo, a mí me encantó, me gustó mucho ese toque más psicológico dentro de la novela, y a mí me parece un buen punto de partida. Tanto La Abadía de Northanger como Sentido y Sensibilidad las considero buenas para empezar con Jane Austen. Bueno,
para empezar con Jane Austen, igual con alguna adaptación audiovisual. Porque Nosotros empezamos con una exacto, adaptación audiovisual, sí. Y hablo en mi caso fue así. Yo también. O sea, que si os tira para atrás tanto libro, pues podéis empezar por series que son muy cortas o por películas. Menos de Mansfield Park, no. Todavía no se ha hecho ninguna adaptación aceptable. Bueno, por lo que tengo entendido que el libro tampoco es muy allá, ¿no? A mí me ha encantado, pero Bueno. de eso ya hablaremos en el balance. Exacto, y luego está siempre el estigma, o el Constante. San Benito que le han colgado a la pobre Jane, que es una escritora solo para mujeres. De romance, además. Porque como en sus obras siempre están presentes el amor, matrimonio. el desamor, el matrimonio y estas típicas reuniones de Sí. viejas casamenteras chismosas, pues ya está, es para mujeres. Cuando eso solo lo puede hacer una persona que no ve más allá de todo este contexto, de por qué Jane Austen introduce todo esto, que realmente es una crítica sutil y a veces no tan sutil, No, a veces va muy directa, ¿eh? de la sociedad que imperaba en esa época. Y de verdad, es que me parece una visión muy humorística y Sí, pero bastante... por desgracia ha pasado, ya te digo, ha pasado mucho tiempo Sí. y la gente sigue pensando que es una autora de romance. De hecho, he llegado a leer, si te gustan las novelas de romance, lee Jane Austen, digo... Sí, o novelas rosas. Sí, exacto. Pero eso, una es por los temas que trata y la otra simplemente por el hecho de ser mujer. Exacto. Por ejemplo, hace poco también leí, no me acuerdo dónde, que hablaban de Jane Eyre y lo único que hacían era hablar del romance. Y es tan romántica esa novela, yo, por Dios. Sí, eso es, o sea, sí que es importante, pero es lo que es. Pero es un Jane foco de Eyre atención. me atrevería a decir que es de todo menos romántica. Porque el héroe galán romántico No es es, la no. antítesis de lo que conocemos Es como... que eso es una oda al feminismo y encasillarla solo en romance es que duele. Ya, en fin, nos desviamos, dejamos a pronto. No, en verdad no nos desviamos porque en verdad estamos hablando de autoras y Sí, pero... es lo suyo. Dejamos Jane Austen a un lado y creo que nos vamos a la época victoriana, ¿no? Exacto, esta sí que está bien catalogada Sí. como victoriana. Elizabeth Gaskell, Mi apunte, ¿vale? el aporte de secretos. Bueno, Elizabeth Gaskell, que no solo escribía novelas, sino también relatos. Tuvo una infancia, bueno, si la comparamos con, por ejemplo, las Bronte, creo que cualquier autora comparada con las Bronte tiene una infancia de rosa. Pobrecitas, tío. Es verdad que perdió a su madre siendo prácticamente bebé y tuvo que convivir con su madrastra, porque su padre se volvió a casar al perder a su esposa, pero oye, ni tan mal. No, que se sepa, no lo pasó tan mal. Su padre era un pastor y vivieron toda su vida en Knutsford, que serviría de inspiración para la posterior obra Cranford, un nombre inventado. Elizabeth creció, se casó y ahí es cuando empieza a entrar en contacto con figuras literarias muy importantes, llegando a establecer una amistad también importante con Charles Dickens, que visitaba frecuentemente su hogar. También fue gran amiga de Charlotte Bronte, de quien escribiría una biografía. Pasó la mayor parte de su vida de adulta en Manchester, y Manchester es una ciudad industrial de Inglaterra, y esto le inspiraría o influiría en su escritura, puesto que muchas de sus obras hablan de la vida industrial, de la clase media, baja industrial. No conocería la fama hasta publicar su primera obra, Mary Barton, que escribió tras la muerte de su primer hijo varón. Además, en Mary Barton puedes ver la influencia de la pérdida de su madre, puesto que también explica la pérdida de la madre en esta obra. Yo no la he leído, tengo que decir. Conozco el argumento así por encima, pero no la he leído. Pero sí que fue bien aclamada por retratar con una mezcla de crudeza, emoción, humor, la vida industrial. Tanto es así que se la comparó con Dickens,
con las obras de Dickens. Otras obras suyas, como ya he dicho antes, Cranford, que también tiene una adaptación Preciosa. exitosa, bastante aclamada a la televisión. Es una miniserie de la BBC, por supuesto. ¿Cómo no? Como no, siempre es la tiene BBC. como 2 temporadas. Exacto. Esta obra sí que la he leído. Primero la publicó por entregas, por fascículos, pero luego le pidieron que constituyera una obra completa. Y ves cuando empieza a ser una obra completa, en el momento en que empieza a ser un solo tomo, porque pasa de un tono humorístico que yo con los primeros capítulos lloraba de la risa cuando retrataba la vida campestre, la vida de las personas de Cranford. Y luego ya va más adelante, ya empieza a tomar un cariz más serio, un tono más dramático, entre comillas, pero es igualmente disfrutable. Me gustó mucho y es una lectura ligera y ya te digo, los primeros capítulos es muy gracioso cuando explica las costumbres y los hábitos de los vecinos de Cranford, como por ejemplo vestir a una vaca para que no coja frío. A mí esto me hizo mucha gracia. Tal vez su novela más famosa sea Norte y Sur, que también tiene una adaptación. Que hemos visto y hemos disfrutado. Es una miniserie de 4 capítulos, Sí. Ojalá fueran más, del 2005 me parece, o incluso antes, es que no me acuerdo, pero de los principios, sí, de principios del 2000. Preciosa, que he visto más de una vez, lo reconozco, y la novela es igualmente bonita. Aquí sí que habla sin tapujos de la vida industrial, explicándolo a través de Margaret Hale, el paso que supone para ella viajar del sur al norte y cambiar el clima cálido. Bueno, cuando hablamos de clima cálido de Inglaterra, allí. Vamos a cogerlo con pinzas. Y cuando no llueve no es el clima cálido. Exacto, y el choque que supone para ella pasar de una vida tranquila e idílica a una vida totalmente ajetreada, industrial, sucia, marcada por las enfermedades que trajo consigo la revolución industrial. No me voy a extender mucho porque ya he hablado bastante, me he explayado sobre esta novela en el podcast que tenemos de clásicos densos, aunque para nada, vuelvo a repetirlo, es una novela densa, para nada. Otra novela famosa es Esposas e hijas. Sí, que no está terminada. No, pero que también tiene una serie. Todavía no la he visto hasta que no la he visto aún, tampoco también quiero leerme el libro antes. Y varias obras y relatos, sobre todo rurales. Elizabeth Gaskell también se aventuró en el mundo gótico. Tiene relatos e historias sobre fantasmas, que me muero de ganas por leer porque yo no sabía que tenía relatos sobre fantasmas y tal. Y lo que aquí, para darle un broche final a la presentación, a la mini presentación de Gaskell, lo que destaco sobre todo es sus personajes femeninos. Sus obras suelen estar plagadas de personajes femeninos, pero que se desmarcan de la figura femenina literaria de la época. Es decir, son personajes complejos, aunque no lo parezcan a primera vista. Son personajes que cumplen desde fuera con el estereotipo de la mujer victoriana, son dóciles o no, o acorde con la época en la que viven, pero una vez te vas adentrando en ellas vas quitando capas y capas, como una cebolla. La ves, es una mujer dura, pero por esto, es una mujer amable por esto, es una mujer complicada porque, quiero decir, que son personajes realmente dinámicos, no se detienen. Es la típica hija de familia o madre de familia que tiene sus tareas fijas y ya está. Todas tienen una especie de proceso psicológico, digamos, que se deja ver mucho. Y esto es todo lo que tengo que decir de Gaskell. No puedo decir que es una exposición de Gaskell porque sería una herejía, porque va mucho más allá, pero en un formato que tenemos tan reducido como el podcast, pues tampoco nos podemos explayar. Y finalmente, simplemente, ya es un aporte mío, tengo ganas de leerme la novela Ruth, publicada por Editorial de Época. Pero me parece que está agotada. Sí. Creo que sí. No recuerdo tenía ganas porque sí que tiene una edición, suele tener, bueno, todas las ediciones. Una edición bonita. Pero es que como pasa tanto tiempo en su página web,
Soy la acosadora de la página web de Editorial de Época. Creo que sí que está agotada. Buah, qué pena. Yo lo único que puedo aportar de Elizabeth Gaskell es que si os queréis leer esta novela que tiene de vida de Charlotte, si no os habéis leído las novelas de Charlotte, no empecéis por ahí, porque tiene muchos spoilers, entonces tampoco sería. Y por supuesto recomendadísima tanto las miniseries de Norte y Sur y Cranford. Cranford igual es un poco más costumbrista. Bastante costumbrista, sí. Más que Norte y Sur. La novela, yo no he visto la serie, pero la novela al principio sobre todo es bastante costumbrista. La serie es muy costumbrista, sigue siempre pues, el eje de los personajes. También es una novela muy de personajes, entonces igual por ahí os cuesta un poquito entrar. Pero ya os digo, tiene dos partes que son Cranford y Regreso a Cranford, y a mí me encantaron. Pues ahí queda. Pues yo avanzo en el tiempo y me voy con una autora también muy aclamada especialmente ahora, que es una serie que es Margaret Atwood, que es una novelista, poeta, crítica literaria, profesora y activista política. Ahí queda eso. Ahí queda la cosa, ¿eh? Que nació en Canadá en 1939. Empezó a escribir poemas con tan solo 6 añitos y no tardó en convertirse en una apasionada de la literatura, leyendo sobre todo libros de misterio e historias de los hermanos Grimm y cómics y todo ese tipo de cosas. A los 16 años ya tenía claro que quería ser escritora profesional y trabajó muy duro para conseguirlo. Publicó poemas y artículos en Acta Victoriana, la revista literaria de la Victoria University, donde se licenció en filología inglesa y estudió filosofía y francés. Esta mujer lo da todo. En 1961, el mismo año en el que empezó sus estudios de posgrado, publicó su primer libro de poesía en forma de folleto, por el cual ganó la medalla E.J. Pratt. En 1962 obtuvo ya su máster y posteriormente trabajó como profesora en diversas universidades y al mismo tiempo escribía y publicaba obras. Es imposible nombrar todas y cada uno de sus trabajos, aunque sí que podemos afirmar que es una escritora prolífica, pues ha publicado poesía, novelas, libros de no ficción, relatos, literatura infantil, novela gráfica, que eso yo no lo sabía, hasta guiones. Muchos de sus libros han ganado, o en su defecto, han sido nominados a premios como el Man Booker Prize, o entre otros. Los temas más recurrentes que se pueden encontrar en sus obras son el feminismo, el derecho de los animales, la política o la identidad canadiense. Gracias a la serie, como he dicho, El cuento de la criada y también Alias Grace, que salió después, una novela de ficción histórica que tengo aún por leer. Y por lo que respecta al cuento de la criada, como ya sabéis, es una distopía. No tan distopía, diría yo. No, ahora ya no. Qué miedo. Que fue publicada en 1985 y cuya trama se sitúa en la República de Gilead, en la que hay establecido un régimen autoritario que básicamente se encarga de suprimir y disminuir los derechos y las libertades, en especial de las mujeres. Estamos, por lo tanto, ante una sociedad en la que las mujeres se dividen en castas, en función de su fertilidad. Aquellas con la capacidad de concebir son catalogadas como criadas y llegado el momento son designadas a un hombre. Incluso llegan a perder su propio nombre. La protagonista de hecho se llama de Fred, literalmente propiedad de Fred. Todo muy guay. Desde entonces pasan a ser propiedad de este señor. Y su función principal es acostarse con él y tener hijos, que no van a ser criados por ellas, sino por la esposa del susodicho. Básicamente son, en pocas palabras, una vagina andante. Exacto. Bueno, más bien ovarios andantes. Claro, porque si se termina tu periodo de fertilidad, que no sirves para nada. Ya no eres ni vagina. En cuanto al resto de mujeres, pueden ser esposas, que son las que se encargan de cuidar al marido y al hijo que tenga la criada.
martas, que son las que cocinan y limpian, las tías, que son las que adoctrinan a las criadas, econo-wives, no sé cómo se llamará eso en español, yo es que la leí en inglés y no sé cómo lo han traducido, perdón, que son, vamos, esos son todos, ellas son esposas, criadas y martas, y están destinadas a aquellos hombres que tienen menos dinero. Las mujeres de hoy en día, por ejemplo, decir ¿no? algunas cosas. Sí. Y en este contexto es de Fred la encargada de relatarnos su día a día, la vida a la que está condenada y sus sentimientos al respecto. También recuerda momentos de su pasado que no puede olvidar, sucesos importantes que cambiaron el mundo, etc. Y a pesar de que sabe que no tiene la vida asegurada, algo dentro de ella la impulsa a luchar, pero siempre hay alguien vigilando. No puede fiarse de nadie, ahí nadie puede fiarse de nadie. Y no quiere acabar colgada del muro, que es donde acaban todos los que hacen un acto que está considerado como mal o que va en contra del régimen. A mí me parece una historia muy desgarradora, que trata temas muy complejos y profundos y que, pues como has comentado, tristemente es algo que podemos ver ahora actualmente. Es una obra que nos habla del rol que juega la mujer en un entorno social patriarcal, como repito, el de ahora. De la manipulación también nos habla, del sentimiento de culpa que se le inculca a las mujeres para que se sientan responsables si se les ocurre algo horrible. Y un largo, etcétera. Y todo esto narrado en primera persona con una prosa increíblemente poética y fluida que le da a la historia un toque muy especial. En cuanto a los personajes, solo os puedo decir que la verdad que están muy, muy bien definidos y nunca sabes por dónde te van a salir cada uno de ellos. Y yo la recomiendo mucho, mucho, mucho. Es una novela que te deja con, o por lo menos a mí me dejó con mucho pozo, que tiene unas escenas sobrecogedoras, nada lejos de lo que estamos viviendo ahora. Y si queréis saber más, hice una reseña en el momento en el que lo leí, que os la dejaré en la cajita de descripción, porque me dejó muy impactada. Y eso. No he visto todavía la serie, la adaptación, y no sé si quiero verla. Yo estoy en las mismas, no he visto la adaptación, no sé si quiero verla. Ahí está, es que es lo mismo. Pero la novela me acuerdo que me la terminé en 2 tardes, porque es que cada capítulo era más impactante que el anterior, y yo no podía dejar de leerlo. Me quedé medio ciega porque lo leí en formato electrónico. Y eso era... Sufriste, ¿no? Doblemente. Era tremendo, pero es que me acuerdo más de la sensación que me dejó que del contenido, porque fue tan... Lo leí de una forma tan voraz que lo terminé y era como una sensación de malestar, pero luego, una semana después, intentaba recordar que había leído... No te acordabas. Y no me acordaba, y luego me fue todo viniendo los días posteriores. Resaca literaria a saco, ¿eh? Pero es que no sé, fue una sensación indescriptible que solo me dejó 1984 cuando lo leí. Yo recuerdo que lo cerraba muchas veces del impacto de lo que estaba leyendo, no podía, era imposible, me dejaba muy, muy mal. Y tardé más en leerlo por eso, porque hacía... No puedo. Más que nada porque me recordaba las cosas que están pasando ahora y me daba mucha pena. Sí, es que no hay que ir muy lejos. No, porque... hay que ver las noticias y ya está. No, por lo de... Cuando hablamos del nombre de Fred, porque es de el señor Fred, es que eso ya existe en muchas culturas, en la francesa, sin ir muy lejos. No, ahora no sé si se sigue haciendo, pero hasta hace poco la mujer cuando se casaba, en su DNI, en sus documentos de identidad, era... Pepita Martínez, esposa de, se pone una abreviación de esposa en francés, de tal. Y muchas mujeres hasta el día de hoy tienen eso en sus pasaportes, en sus DNIs. Es como, este es el título que tienes ahora, por esto vales. Y no hay que ir muy lejos, quiero decir, eso existe. Por no hablar del tema este de la culpabilidad. Eso sí, lo vemos así a diario. Pero bueno, yo ahora mismo estoy esperando a que salga la segunda parte de Testament, que sale en septiembre si no recuerdo mal, y tengo una especie de ansiedad
y temor, porque digo, ¿de dónde saldrá ese libro? ¿Del boom de la serie o de la idea de Margaret? Exactamente, eso ¿Sabes? es lo que pienso y me da mucho miedo. Tengo ganas de leerlo, pero al mismo tiempo soy un poco reacia porque... Me da miedo de dónde sale ese sentimiento. Exacto, va a tener la misma calidad que la obra anterior, que la escribió sin estar rodeada de tanto hype, o es que no lo sé. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Lo leeremos. Por supuesto. Pero con miedo. Creo que volvemos al pasado, ¿no? Sí, volvemos al pasado. Yo creo que estoy siguiendo un orden cronológico aquí. Yo no. O no lo sé. Con otra de las Bronte. Si en su momento os hablé de Charlotte Bronte, os voy a hablar de mi descubrimiento, Anne Bronte, que me gusta más que Charlotte Bronte. Anne Bronte, que fue novelista, poetisa, la joven olvidada de los Bronte, la menos conocida, pobrecita, y no sé por qué. Bajo el peso de las otras dos hermanas. No siempre. lo entiendo, porque para mí, que él tiene 2 novelas publicadas nada más, las he leído las 2. No te queda nada. Ya he leído toda la obra, bueno, menos los poemas de Anne, y para mí está a un nivel mucho más superior que Charlotte Bronte y Emily, y eso que Jane Eyre sigue siendo mi novela favorita. Como he dicho, solo tiene 2 novelas y aún así son los clasicazos de la literatura británica. Entre los muchos clásicos, es que la literatura británica tiene muchos clásicos. Proviene de una familia versada en la literatura, puesto que tanto ella como sus hermanos escribían todos, a veces juntos, a veces por separado. Esto sonará de cuando os hablé de Charlotte Bronte en su momento. Nace Anne en Yorkshire, que se convierte en su hogar para siempre, y su vida está, como no, marcada por la tragedia familiar a raíz de varias muertes que se van sucediendo en su familia. Por lo tanto, la muerte es realmente una amiga presente en su familia, es una persona más, y esto hace que ellos no solo se encierren en su Yorkshire, alejados de todo el mundo, aislados, sino también que desarrollen un sentido de fantasía muy importante. Tanto ella como sus hermanas y hermano inventan mundos ficticios, los escriben y los desarrollan. Eso por su aislamiento y porque por algún sitio tienen que escapar un poco estos hermanos. A los 19 años se convierte en institutriz y lo acaba dejando porque los niños que están a su cargo son una auténtica pesadilla, pero los padres son todavía peores. Ella dice, yo cojo mi maleta y me voy, aquí os quedáis. Y esto la inspiraría para escribir Agnes Grey, que trata de una muchacha que se ve obligada a convertirse en una institutriz porque la condición económica de su familia empeora y quiere aportar algo a su familia. Y lo mismo, se va con una familia, se encuentra con unos niños ingobernables, y entonces se puede ver unos ciertos tintes autobiográficos de la propia Anne. Anne, de lo que sabemos de ella, igual es mentira porque no sabemos mucho, se puede considerar que tuvo una vida solitaria o anodina, que pasaba de dar clases a la compañía de sus hermanos. Clases y hermanos, no se le conoce nada más. Sí que se le conoce, o sí que tuvo un cierto revuelo su presencia en su época cuando publicó la novela de la inquilina de Wilfred Hall, que fue criticada por todos. Y cuando digo todos, digo absolutamente todos, incluso su hermana Charlotte Bronte. Ya, es que también tenía una lengua muy larga su hermana, ¿eh? Al considerarla poco apropiada. ¿Por qué? A Jane Austen. ¿Por qué se consideró esta novela poco apropiada? Pues porque era feminista, con todas las letras. Más directa que la de... Para la época. No. Y en primer momento la publicó bajo su seudónimo de Acton Bell. Para mí, y es lo que hace que sea mi favorita por encima de Charlotte, está magistralmente escrita. Es increíble, pero increíble, y no sé de dónde sacó su inspiración, o al conocer tan poco de su vida, igual algo la inspiró, pero realmente dónde
cómo pudo imaginarse esas escenas y describirlas también de lo que es la violencia de género, el alcoholismo dentro del matrimonio, cómo el marido va cada vez socavando más la autoestima de la mujer, cómo al principio todo es bonito, cómo reconoces, describe muy bien a un maltratador, que al principio te lo pinta todo bonito, te atrae y poco a poco se va convirtiendo en algo tóxico que va destrozándote la vida. Y también, según mi punto de vista, también, no sé si crítica o realza, eso no lo tengo muy claro, la sumisión que nos impone la religión. Es decir, porque la protagonista está casada con este maltratador, reconoce en él un maltratador, sabe que su vida va a estar siempre bajo el peso y va a ser deteriorada por este hombre, pero aguanta, siempre está dispuesta a poner la otra mejilla. Como nos dice la religión. Como dice la religión. Entonces yo este punto no lo tengo claro, no sé si es una crítica o al ser ella hija de clérigo igual es algo que realza como bueno, es una muchacha fuerte que aguanta esa situación e intenta salir de ella cuando puede, no lo sé. Esta novela, os digo, es un lenguaje directo, sin ambajes, sin florituras, sin nada, y es increíble, es que la tenéis que leer. Y cuando la lees te deja impactada, pero si luego piensas la época en la que fue escrita, sí, es triple o cuatriplemente impactante. Tiene sus adaptaciones. Yo no he visto ninguna. Yo tampoco. Tiene una de los años 60, creo, y otra, bueno, más reciente, pero no tan reciente, creo que no es de los 2000, fue antes de los 2000. No he visto ninguna, pero creo realmente que no me hace falta porque ya la novela es increíblemente descriptiva y bien sin aburrirte. Llega un momento en el que dices, tonta, te enfadas con la protagonista, coge tus maletas y vete. Pero luego, claro, pero la época pero no solo la época, es el maltrato psicológico que sufre, no puedes salir de eso. Es que es esa facilidad con la que decimos, cuando vemos una situación desde fuera y decimos, lo estás pasando mal, lárgate. No es así. Y eso es lo que me ha fascinado de Anne, y cómo es que esa injusticia de que no sea conocida, o no simplemente que sea menos conocida que sus hermanas, es que no es conocida. No. Ahora parece que está como remontando, como que hay más gente que sí que la lee. Porque poco a poco la gente se va interesando, pero ha estado olvidada durante siglos. O sea, en fin, aquí os dejo mi presentación de Anne. Con su indignación. Con mi indignación. Hay que leer también a Anne Brontë. Por favor. Que a fin de cuentas ella también rompió los moldes de esa época, no solo Charlotte y Emily. Pero es lo sorprendente es de dónde sacaban esa inspiración, si de lo que conocemos de ellas es que siempre han estado aisladas en su hogar, en el campo, en el monte. ¿Cómo han visto esas situaciones? ¿Cómo saben muy bien meterse en la piel del personaje y describirlo? O sea, por mucha genialidad. Exactamente, yo creo que por mucha fantasía que le eches, tienes que verlo de cerca eso para poder escribirlo tan bien. Es que no lo sé. Y las Brontë siempre van a ser un misterio. Bueno, a lo mejor cuando leamos Vida de Charlotte entendamos más cosas. ¿Hasta dónde? Ya. Realmente hasta dónde llegó Gaskell a conocer a Charlotte. En fin. Yo me voy al mundo de la fantasía, como tocaba, con mi queridísima Robin Hood. Ojo al dato, porque obviamente no se llama Robin Hood, es un seudónimo, su segundo seudónimo. Se llama, esperad que lo tengo que leer, ¿vale? Margaret Astrid Lindholm Ogden. Así no. Es que si no, no me lo sabía, lo siento. Más conocida, obviamente, como Robin Hood. Esta autora americana nació en 1952 en California, aunque creció en Alaska. Se graduó en el instituto y estudió durante un año en la Universidad de Denver, tras lo cual volvió otra vez a Alaska. Y a los 18 años se casó con Fred Ogden, el cual le contagió su pasión por lo marítimo. Su carrera como escritora comenzó bajo el seudónimo de Megan Lindholm, con el que publicó historias cortas para niños que aparecieron en revistas como Humpty Dumpty y Jack and Jill, entre otras. En 1970 se adentra en la fantasía en forma de relatos que también se publicaron en revistas. Pero fue en 1979
cuando se publicó su primera obra de fantasía titulada Bones for Duluth en la antología Amazons. Continuó escribiendo únicamente como Megan hasta 1995, es que es el año en el que creó el otro seudónimo, Robin Hood, aunque sigue empleando el de Megan. Si bien como Megan escribe fantasía, con Robin Hood ya se centra en la fantasía épica y es mucho más conocida. Ha recibido más premios y se ha traducido en más idiomas. Uh-huh. Y aquí vamos a ver, porque esto es muy grande lo de Robin Hood. Por un lado tenemos el reino de los Betulus, que está dividida en trilogías y una tetralogía. Bueno. Están situadas en el reino de los 6 ducados. La primera obra que publicó como Robin Hood fue precisamente Aprendiz de Asesino, que es la primera parte de la trilogía del Batídico, dentro del reino de los Betulus. Ojo que esto es complicado de explicar, ¿vale? Entre 1998 y 2000 salieron los 3 libros que conforman la trilogía de Las leyes del mar, que se centran en varios personajes, en una familia de comerciantes y barcos vivientes. Sí, he dicho barcos vivientes. Entre 2001 y 2003 publicó la trilogía del Profeta Blanco, que son personajes que aparecen en la trilogía del Batídico y que también tenemos en español. Y luego hay otras que todavía no tenemos en español. Fuera de esta saga tenemos, por ejemplo, The Soldier's Son, que si no recuerdo mal esa sí que no está traducida y esperemos que la traduzcan. Y yo pues voy a recomendar, por supuesto, voy a recomendar empezar por lo que es el principio, que es la trilogía del Batídico, que empieza con Aprendiz de Asesino. Así muy brevemente, esta historia narra las experiencias de Traspié, que es un niño que empieza siendo un niño pequeño cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando descubre que es el hijo bastardo del príncipe Hidalgo, heredero al trono de los 6 ducados. Entonces lo llevan al palacio y allí lo dejan a cargo de Burrich, que es el caballerizo de su padre. Obviamente algunos de los miembros de la familia real no ven con buenos ojos a Traspié, piensan que es una posible amenaza, alguien que es inferior y al que tratan mal. No obstante, el rey Artimañas, como veis aquí todos los nombres tienen un significado que se une a la personalidad de los personajes, pues este rey Artimañas tiene unos planes bien claros para el joven y hace que lo entrenen para cumplirlas. Mientras tanto, hay un enemigo muy peligroso que asola las costas del reino y amenaza con destruirlo todo. Traspié será enviado a una misión extremadamente importante en la que deberá tener mucho cuidado si quiere sobrevivir. Por otra parte, también tenemos que destacar que Traspié tiene un don que le puede ser muy útil, pero que no debe saber nadie porque es un tipo de conocimiento al que se le teme. No voy a decir más de la trama porque hice una reseña en la que me explayé de lo lindo. Me gustó muchísimo este libro porque habla de temas muy muy profundos. Sí que es verdad que igual es una novela con una narración un poquito más densa, que igual te exige más atención. Sí, sé que a algunas personas les ha costado entrar en el mundo del Batídico y en especial esta novela, pero os aseguro que merece muchísimo, muchísimo la pena, ya no solo por la historia, sino también por la construcción de ese mundo de los 6 ducados que hace Robin Hood, por los personajes tan carismáticos y tan profundos que crea y porque es que te metes de lleno en la historia. Y además es que es un tipo de fantasía épica muy distinta, o sea, no es lo típico de aventuras y acción,
es más, ya digo, más pausada, más lenta, más de seguir el ritmo de los personajes. Recomendadísima, la verdad. A mí me gustó mucho y creo que Robin Hood se merece esa oportunidad, que le deis esa oportunidad. Yo de Robin Hood poco puedo decir, porque como ya lo habré mencionado en algún otro podcast de fantasía, me quitas de Harry Potter y ahí no sabes, ¿no? No sé mucho. Para este año sí que me había propuesto leer más. Tengo en mi poder la trilogía de las 7 aguas. Todavía no he empezado porque... En versión electrónica, ¿no? Sí, porque estoy leyendo Lo que el viento se llevó. Son 1000 páginas. Venga, te leíste Guerra y Paz, que eran 1400. Y voy por la página 80. O sea, a fecha de hoy... Es posible que después de verano empiece con 7 aguas. Puede ser. Pero sí, Robin Hood es una eterna pendiente en mi lista de fantasía. Es muy buena. Junto con Terry Pratchett, Neil Gaiman. Que quiero leer más de fantasía porque es un mundo que me gusta y lo disfruto, pero por alguna razón mi lectura es alarmantemente clásica británica. Y no sé por qué. Porque a lo mejor es lo que más inunda en el mercado, no lo sé. No sé, nos movemos como buitres por esa zona. Exacto, hay un centro gravitatorio. Por eso hay que salir de esa zona de confort. A ver, no se tiene que salir, no es una obligación. Si es tu zona de confort, claro, estás ahí. Pero realmente no sería salir de mi sí, zona de confort, porque la fantasía me gusta y no es sé muy por chulo. qué no leo más de fantasía. No sé si es por lo menos, no sé si es una autora para todo el mundo. Justamente hay gente que no le gusta por eso, porque su estilo narrativo, por lo menos en Aprendiz de Asesino, es bastante lento. A lo mejor esperan un tipo de aventuras mucho más dinámicas. El típico viaje del héroe, ¿no? Que en verdad también tiene viaje de héroe, como quien dice, pero es que Traspié es muy atípico. Además tiene ese don tan especial que, bueno, que queréis saber cuál es, pues os tenéis que leer el libro. Y los personajes de verdad que son una auténtica maravilla. Yo me enamoré de todos, especialmente del bufón, y estoy esperando leerme su trilogía. Pero para eso tengo que leerme otros libros hasta llegar ahí. Bueno, si empiezo con Robin Hood, igual voy a necesitar un árbol o un esquema o algo como guía. Sé que ya hay gente que ha publicado una guía en plan por dónde empezar, cómo seguir. Vale. A mí esto me ayuda mucho. Está disponible esa. De hecho, Robin Hood fue una de las autoras adoptadas Adopta una autora, así que seguramente por ahí también podrás tirar. Yo leí las entradas, están muy bien hechas y muy bien explicadas, y yo de ahí tiré para saber qué libro me leo. Pero está muy bien, a mí me gustó muchísimo, y aunque cuesta, merece mucho la pena. De verdad que sí. Ahí queda. Y finalizamos con una autora contemporánea que descubrí hace relativamente poco, y no es nada menos que Chimamanda Ngozi Adichie. Seguramente lo he pronunciado mal, mis disculpas, pero no es un nombre común. Chimamanda cobró fama, digamos, al menos en los círculos literarios en los que nos movemos, hace poco, no mucho, y eso que lleva años publicando cosas, ensayos, relatos, investigaciones. Es una escritora marcadamente feminista y de origen nigeriano. Proviene de una familia Igbo, si no me equivoco. Hija de un profesor y una secretaria universitarios, de una familia de 6 hijos, si no me falla la memoria, que empieza estudiando medicina en su país natal durante un año, creo, y luego viaja a Estados Unidos a los 19 años para estudiar comunicación y ciencias políticas a raíz de una beca que le conceden. Una vez ahí decide enlazar sus estudios, termina su carrera, emprende otra carrera, estudia y acaba haciendo un máster de estudios africanos. Siempre ha escrito, aunque no haya publicado, sí que ha tenido ensayos a nivel universitario, academic papers que lo llaman ellos ahí,
Y sus temas frecuentes siempre han sido el feminismo, la inmigración, el sexismo, los conflictos, los problemas y la discriminación racial. Todo esto siempre ha estado presente en sus publicaciones y esto le ha valido varios premios, aunque seguramente todos la conozcamos por su ensayo breve de Todos deberíamos ser feministas, que surge a raíz de una conferencia que da en TED Talks. Sí. Pero va mucho más allá de eso. Su siguiente novela, que obtiene muchos premios y mucho reconocimiento, es La flor púrpura, así como Medio sol amarillo, cuyo título remite a la bandera en la que aparece un medio sol de la efímera Biafra, que fue un estado que se intentó instaurar a raíz de una guerra civil en Nigeria, pero sin éxito. Por lo tanto, allí explora la guerra civil y es una novela que tengo muchas ganas de leer, puesto que yo de literatura africana nada. Ni siquiera la norteafricana, que sí que sus autores que escriben en francés, suelen escribir en francés, tienen más proyección internacional y aún así no sé nada. Tiene relatos también y para mí la novela que leí a partir de Todos deberíamos ser feministas, que es cuando llamó mi atención, es Americana, que de hecho tiene una adaptación audiovisual interpretada por Lupita Nyong'o y Danai Gurira, que os sonará de Mission de The Walking Dead. Ahora mismo compagina su vida dando clases, escribiendo, dando conferencias entre Nigeria y Estados Unidos. Y como os digo, Americana es la novela que realmente ha hecho que esta mujer entre en mi top 10 o mi top no sé qué número de autoras y autores a tener en cuenta, y tengo toda su bibliografía en mente y sé que en algún momento acabaré los libros que tenga publicados hasta la fecha. En Americana podemos ver un cierto tinte autobiográfico, puesto que la protagonista Ifemelu vive en Nigeria, conoce a su primer amor, Obinze, y los dos quieren irse al extranjero para mejorar su vida, para estudiar ahí. Ifemelu le dan el visado, recibe una beca para irse a los Estados Unidos, al igual que la propia autora, y una vez ahí sufre toda clase de altibajos. Se le dan bien los estudios, pero la vida ahí es otro mundo, es cara, se le acaba el dinero, tiene que hacer de niñera, desempeñar muchos trabajos para subsistir ahí, mientras que su primer amor, Obinze, se queda en Nigeria, a pesar de querer ir él también a Estados Unidos. Realmente él es el que ama Estados Unidos, él es el que quería ir, siempre ha sido muy fan del país, pero le deniegan el visado. Por lo tanto, él se tiene que quedar en su país, y ves no solo va de Ifemelu, que sí que es la protagonista, pero también de Obinze y de otros personajes secundarios que salen, como la autora va alternando entre el pasado y el presente con flashbacks de cada personaje, y ves cómo evolucionan, cuáles son los problemas. La sociedad nigeriana, que yo no tenía ninguna imagen de la sociedad nigeriana porque no sé nada, pero te adentras y ves cómo va evolucionando el país. No solo los personajes evolucionan con el país, cómo va cambiando el contexto político y social ahí, las relaciones amorosas, los fracasos profesionales y personales. Es realmente tremenda y para nada densa. Todo lo que contiene esta novela, con una pluma ágil que sobrevuelas las páginas, y os lo digo, no vais a dejar el libro porque es tremendo. Quieres saber todo el rato qué pasa, por qué ocurren las cosas y al final qué va a ocurrir, cuál es el plot twist o el giro del argumento al final. Es genial esa novela y la recomiendo encarecidamente, vamos. Yo no tengo perdón porque a pesar de que tengo 2 de sus ensayos en la estantería, no he leído ninguno. Tengo Todos deberíamos ser feministas y Querida Iyawele, perdonad si lo pronuncio mal, seguramente que sí, Cómo educar en el feminismo, y ahí están los 2 juntitos en mi estantería sin leer.
y es para matarme porque encima son libritos, o sea, Pero que son folletos. es que no son ni folletos, no Y ahí puede están, ser. muy mal. Además, me lo compré súper entusiasmada. No recuerdo a quién le escuché hablar de todos deberíamos ser feministas. Pero es que fue escucharlo hablar a esa persona y dije, ostras, nada más me encuentre, me lo compro y lo leo. Sí, lo hice, lo encontré, lo compré y lo puse en la estantería. Pero vamos a ver, tardas más leyendo el bote de un champú que leyendo todos deberíamos ser Ya no feministas. sé. Pero ahí está. Y todos los años está en mi TBR. Como este año sí lo leo, este año sí lo leo y este año no lo leo. No. Pues sí, No no tienes perdón y no. tienes que confesar y hacer penitencia. Me tengo que pegar también. Me Lo tengo que que sea. autoflagelar. Lo que sea. Pero sí, es muy triste. Es que encima es eso. Dices, no es que es una novela súper extensa, que requiere tu tiempo, hay 2 horas más, 3 o 4 días. No. Es que yo creo que lo cogeré y en una tarde me lo voy a terminar. Ni eso. Es que ni una tarde, son 5 minutos, realmente, cronometrados. O sea, que me estoy esperando y todo a leérmelo para poder ver el discurso que dio. La conferencia que dio. Sí, porque es lo mismo. En fin. Pero no tengo perdón, de verdad. Ya pido disculpas a todos los fans de Chimamanda y a mí misma. Pero es que me Una parece estúpida. una voz contemporánea muy interesante y a la que hay que seguir la pista. Y ahí te lo dejo. Bueno, pues aquí dejamos nuestro Recomendando Autoras 2. Os dejaremos en la cajita de descripción cualquier posible reseña a los libros mencionados y también el enlace al primer podcast que hicimos de Recomendando Autoras, que además fue el podcast inaugural. Habrá más podcasts de Así- Recomendando Autoras, sí, muchas más, seguramente. muchos más. Y esperemos que sigan habiendo muchos. Si tenéis alguna autora que recomendarnos, por favor, dejádnoslo en los comentarios. Por lo pronto, nosotras nos despedimos hasta el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego.